a todos, todas y todes. Mi nombre es Lisa Kerner, soy una de las creadoras y curadoras del Festival de Arte Queer, y también soy codirectore de Casa Brandon. Bueno, estamos acá para comenzar esta actividad que se llama La disidencia como disciplina. ¿Es posible queerizar lo queer? Un encuentro con Brigitte Vasallo y Vircano. Agradecemos al Centro Cultural de España en Buenos Aires por acompañarnos en la realización de esta actividad y apostar una vez más a esta articulación entre su institución y el festival. Por supuesto también a Brigitte por haber accedido tan amorosamente a ser parte de este evento también. Bueno, la modalidad va a ser la siguiente. Primero vamos a presenciar una ponencia de Brigitte y luego va a dar inicio a una conversación con Vircano. Yo voy a presentar a Vir y Vir luego va a presentar a Brigitte. Vircano, nuestra querida amiga Vircano, acá doctorta en redes sociales, es activista lesbiana y feminista, docente y filósofe. Doctore en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de ética por la misma universidad e investigadora asistente del CONICET. También publicó numerosos artículos en revistas y libros, tanto académicos como de difusión en medios locales y extranjeros. Publicó los libros Dar el duelo, Ética tortillera, Vidas en lucha, Vidas en lucha, conversaciones con Judith Butler y Laura Fernández Cordero, y es compiladora de Nadie viene sin un mundo, entre otros títulos. Bueno, nuevamente muchas gracias y damos comienzo a la actividad. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Primero celebrar el encuentro y agradecer la presencia de todos. Vamos a tener el placer de escuchar a Brigitte Vasallo, se las presento. Ella es activista feminista y LGTB, escritora, investigadora independiente, es autora de Porno Burka, que salió por la editorial local Madreselva, también es autora de Terror poliamoroso, que aquí salió con el título El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos, y recientemente ha publicado Lenguaje inclusivo y exclusión de clases. También es colaboradora en numerosos medios de comunicación. Escuchamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberme invitado, gracias al Festival de Arte Queer, qué placer estar con vosotros, y gracias Vircano por esta presentación, es un honor estar contigo, y a todos los que estáis mirando, pues muchas gracias y qué bien que tengamos la virtualidad al menos para irnos encontrando de estas maneras. Cuando me propusieron dar esta charla, si las cosas funcionan así a veces, ¿no? Pues que sí, que te pones de acuerdo, que ves que todo es posible y tal, y entonces tienes que lanzar un título, y en el momento lanzas un título, y luego ese título hay que defenderlo a lo mejor como 2 meses después de haberlo propuesto, ¿no? Entonces estoy un poco en el momento de defender el título este que había propuesto sobre queerizar lo queer y sobre las disidencias como forma de disciplina. Y me he llevado un poco de susto cuando me he puesto a preparar la conferencia, pero creo que le he encontrado el hilo, a ver si lo consigo. Al plantearlo como pregunta de la cuestión de queerizar lo queer, pues ya sembramos la duda, ¿no? Ya está claro que eso abre las posibilidades para decir que sí, que es posible, que no es posible, que tal vez, o que a veces, o que quién sabe, ¿no? Pero como mínimo ya se abre como ese espacio. Hay preguntas que nunca se hacen, ¿no? Como si, yo qué sé, si los perros existen. No es una pregunta habitual. Porque hay cosas que ya están establecidas cuál es la respuesta y otras que se dejan abrir y cerrar, que también es interesante. Normalmente cuando trabajo sobre el tema de las disidencias como forma de disciplina, los sistemas, etcétera, luego con música, que me parece que es como una forma muy, no sé si lo puedo llamar gráfica, pero una forma así como muy clara y muy corporal de imaginarlo, pero ahí sí que necesitaría más corporalidad. Entonces voy a intentar explicar la propuesta, porque esto ya sabéis, yo nunca explico verdades, sino propongo herramientas por si no son útiles, y si no son útiles pues no hay problema, y tampoco pensando que las herramientas siempre son útiles para todas las situaciones. Pero vamos a ver si consigo como clarificar esta propuesta que voy a hacer
a través de otra herramienta. No va a ser la música, sino va a ser la monogamia y el poliamor, que era como uno de los hits, ¿no? De los que venía a hablar. Vamos a intentar usarlo de esa manera. También en esa propuesta optimista que hacíamos al plantear esta conferencia, tendría que llegar a caer sobre la cuestión de la inclusividad en el lenguaje, pero sin duda no vamos a tener tiempo. Y sin embargo creo que es el mismo planteamiento el que luego podríamos aplicar al tema del lenguaje y la inclusividad, y al menos desde el lugar donde yo lo he trabajado en este último libro que ha salido en el Estado español. Entonces, empezamos con la cuestión de la monogamia, ¿no? La monogamia y el poliamor, voy a decirlo así. Poliamor, anarquía relacional, no monogamia, es como todas esas fórmulas que quieren pensarse como alternativas, como disidencias, como cosas distintas al sistema en sí mismo. Para empezar voy a hacer un poco como de genealogía de la cuestión de la monogamia y el poliamor, porque hasta hace muy poco, algo que ha cambiado afortunadamente, había como mucha producción sobre la cuestión del poliamor desde un punto de vista posibilista, ¿no? Un posibilista que yo lo relaciono con el discurso neoliberal, en el que todo depende del esfuerzo, ¿no? El yes we can, tú si quieres puedes, y todo depende como de ti, en realidad. No solo todo depende de ti, sino que tu fracaso siempre es un fracaso tuyo, nunca es un fracaso colectivo, nunca es un fracaso del sistema, sino que es tuyo y de tus relaciones en concreto, ¿no? También es una fórmula neoliberal porque pone al individuo en el centro como proyecto de algo que he llamado superser, ¿no? La superpersona, que tiene que ver con la cosa esa de mejórate a ti mismo, de, sí, trabájate a ti mismo, mejórate a ti mismo, trabájate todas esas cosas de carácter que tienes que pueden ser mejores, no sabemos muy bien en qué términos mejores, como si una persona mejor, una superpersona, irradiase una especie de beneficios a la comunidad de por sí, sin más, ¿no? Sin saber nunca cuáles van a ser esos beneficios, en qué términos, como si los beneficios no dependiesen también del lugar, la comunidad, el lugar que ocupa esta persona dentro de la comunidad, las relaciones, los vínculos comunitarios que se entretejen, ¿no? La imagen esa que es un poco la imagen mesiánica, ¿no? De la superpersona con los rayos de bondad que salen hacia afuera y que también tiene que ver con algo muy contemporáneo, muy de la modernidad urbana, que es el culto de la personalidad. No, todos estos eran los follones que cruzaban el poliamor y que lo cruzan, y que lo cruzan aún, si bien han tomado mucha fuerza y mucho espacio otra serie de discursos mucho más políticos y para mí mucho más interesantes en esos términos, ¿no? En estos primeros discursos sobre la cuestión poliamorosa también era interesante porque cuando salía la cuestión del capitalismo se analizaba solamente en términos de posesión, ¿no? Y se llamaba posesión a todo aquello que tuviese que ver con la relación de la superpersona con el resto de personas, que tuviese que ver con la atención a las necesidades, las consecuencias y el impacto de tu vida en la vida de los demás, en el entorno, todo aquello que tuviese que ver con la reflexión o las necesidades de la construcción de comunidad eran directamente tachadas de posesión, y a partir de esa posesión saltaban alarmas en colectivos muy distintos, ¿no? Desde el colectivo neoliberal hasta el colectivo libertario, ¿no? Que esa siempre es como esa dualidad extraña, pero fácil, porque el sistema es grande y el sistema lanza muchos mensajes que es como complicado, hay que estar todo el tiempo como muy atentos a ver por dónde nos llega, ¿no? La siguiente captura. Entonces, es precisamente por toda esta captura primigenia, ¿no? Del capitalismo y de los sistemas, del sistema heterosexual también, hacia disidencias, intentos de disidencia de esta cuestión de la monogamia, que me pareció necesario analizarla como sistema, situarla como sistema. Yo siempre cuento que la primera vez que dije que la monogamia era un sistema fue así un poco, pues así, lo dije en un artículo porque es una frase sexy. O sea, está bien, yo ya tenía la intuición, pero eso luego hay que como aterrizarlo, porque además la cosa se fue haciendo bola de nieve y era como, esto hay que asentarlo, que demostrarlo, y que demostrarlo si es
porque igual no es, igual parecía que sí, pero resulta que no era, ¿no? Pero bueno, yo hoy día estoy como convencida de que sí y de que tenemos herramientas suficientes para pensarlo en esos términos, ¿no? Cuento todo esto porque para como pactar las palabras que vamos a usar, que eso de hecho ya tiene algo que ver con esa idea del lenguaje, la inclusividad del lenguaje, etcétera, a la que no vamos a llegar, pero que de alguna forma planea, ¿no? El lenguaje como pacto, las palabras en este caso como pacto. Es decir, vale, yo voy a usar esta palabra desde aquí y es desde ahí que se puede entender el resto de cosas que voy a contar, ¿no? Entonces, la monogamia entendida como sistema, pues sabemos, ¿no? Es un sistema de organización social a través de los afectos, que sitúa en el núcleo central y jerárquico, en la punta de arriba de todo, al núcleo reproductor. Es un centro, además, que es necesario y obligatorio, que esta es una de las cosas que me parecen importantes. Cuando pensamos desde la política la cuestión de los afectos, primero, tenemos dificultades para pensarlas porque todo lo que se nos ha enseñado es que estas cuestiones no son políticas. Al enseñarnos que estas cuestiones no son políticas, hace que se puedan utilizar, que seamos mucho más domesticables en estos términos. Tenemos como menos las herramientas afinadas en este sentido. O sea que no es casual, también al sistema le funciona bien que todo esto, el impedimento, ¿no? Impedir que esto sea un discurso político, pues igual que se hace el discurso político sobre cualquier otra cosa, ¿no? Igual que la geografía es política, la economía es política, todo es político, pues los amores son políticos también y se puede hacer un discurso desde ahí. Siempre cuando pensamos en ello, precisamente por toda esta cosa sistémica, cuesta salir un poco de la cosa cookie. No sé si en Argentina usáis el término, pero la cosa está cuchi cuchi, ¿no? Todo como todo el rato, es como un muñeco que cae todo el rato hacia el cuquismo, ¿no? Cuando decimos que el sistema monógamo sitúa en el centro y en el centro jerárquico necesario y obligatorio la pareja, claro, hablamos del amor romántico, sin duda del amor romántico, todas estas cosas, ¿no? Es uno de los mecanismos, pero yo creo que el mecanismo definitivo del sistema monógamo para hacer que la pareja sea necesaria y obligatoria son las condiciones materiales de la existencia. Ahí es donde precisamente el gran sistema no quiere que miremos, porque ahí es donde está la incidencia de la cosa. Entonces, cuando hablamos de condiciones materiales, os pongo un ejemplo muy claro y muy práctico, además de todos los ejemplos ya sabidos, ¿no? Y que repito constantemente porque también me parecen muy gráficos, ¿no? Pues fijaos en nuestras casas, primero las dificultades para pagar un alquiler, si no es a dos, y la dificultad de encontrar un hogar donde se pueda vivir en una estructura que no sea una pareja reproductora con sus criaturas. Pensemos en cómo funcionan los apartamentos y las habitaciones. De distribución de los apartamentos, por poner ejemplos como muy cotidianos, muy prácticos, muy de todo. Hay otro ejemplo también, no sé cómo funciona en Argentina, pero al menos aquí en el Estado español es muy gráfico también, que si tú vas con una colega en el coche sentada delante de copilota y llega su pareja, te vas al asiento de atrás. Una cosa también muy extraña, ¿no? En que los dos asientos de adelante son los asientos que certifican que aquello es la pareja oficial y que merece como un respeto en el espacio del coche. Estos son como los ejemplos así para que veamos la dimensión de la cosa. Que luego, llevados a cuestiones mucho más serias y mucho más graves y mucho más aterrizadas, yo recomiendo mucho el trabajo de una pensadora catalana, catalano-marroquí, Fatih El-Moali, que ha trabajado mucho sobre la migración de mujeres marroquíes a Cataluña, al Estado español, en los años 80, en que las leyes de extranjería no les daban permiso de trabajo, aún dentro de formas de reagrupación familiar. Entonces, si no podemos pensar en las posibilidades de desmontar el núcleo de familia nuclear, desmontar la pareja y desmontar todas estas cosas cuando hay unas condiciones materiales tan claras que hace que realmente estas mujeres dependan de sus maridos directamente en cuestiones administrativas, ¿no? A mí me enfada un poco. Sí,
creo que sí, me enfada un poco el hecho de que desde colectivos poliamorosos no estemos poniendo más la mirada precisamente en estas cuestiones, porque me parece que son las cuestiones de primer orden, ¿no? La cuestión de cómo funciona la vigilancia de las parejas en las fronteras, precisamente, ¿no? Cómo los estados regulan qué parejas son decentes y cuáles no, y cuáles son dignas de participar y entrar en el territorio y cuáles no, ¿no? Durante la pandemia lo hemos visto también clarísimo, ¿no? Esta relación que hay entre la familia y la necesidad de familia, las condiciones necesarias y obligatorias de este núcleo, en la manera en que pues, se nos ha pedido que nos quedásemos en casa, quién hay en esa casa, a partir de qué núcleos se pensó toda esa cosa de la salvación, ¿no? De la salvación también material en este caso, ¿no? Porque nos estábamos enfrentando a la enfermedad, al virus, a la pandemia. Ahí quedó claro que el Estado, ¿no? El Estado se piensa a sí mismo como familia y se piensa a sí mismo como padre de familia, el patriarca clásico de la tradición judío-cristiana musulmana, ¿no? Abraham, y nos piensa en términos de familia. O sea, cuando piensa en nosotros, nos piensa en términos de papá, mamá y las criaturas. Entonces, volvemos, después de este como nota a pie de página, volvemos. ¿De qué está hablando? Está hablando de que voy a usar como ejemplo el sistema monógamo entendido en estos términos, ¿vale? Entendido como organización social a través de los afectos que pone al núcleo reproductor en el centro mismo de la cuestión, necesario y obligatorio, y que a partir de eso establece relaciones de confrontación con la alteridad, de exclusión, exclusividad, etc. Entonces, a partir de ahí abro dos interrogantes. Uno es la imitación desde lo queer y la otra es la excepción desde lo queer. Que iba un poco contestando, tratando de no contestar, no dar una respuesta, sino de abrir esta pregunta inicial. Entonces, vamos a la primera parte, ¿no? La imitación desde lo queer. Bueno, el ejemplo clásico pues es el matrimonio. Voy a aclarar también mi posición aquí. Yo estoy por la prohibición del matrimonio, de todo tipo de matrimonio. No estoy ni siquiera por la abolición, yo estoy por la prohibición, que se acabe, prohibido. Y al mismo tiempo, como eso de momento no lo estamos consiguiendo, creo que no lo estamos ni pidiendo, está claro que tiene que ser accesible a todo el mundo. Por otro lado, también aclaro que yo no tengo ninguna expectativa de que las personas queers no tengamos que hacer las mismas chorradas que hace todo el mundo, las mismas tonterías que hace todo el mundo. O sea, tenemos derecho a todo, para bien y para mal. Eso también lo dejamos ahí aclarado a nota a pie de página, ¿no? Pero la cuestión del matrimonio. Hay una cuestión muy clara, de nuevo, de las condiciones materiales, ¿no? La existencia del matrimonio mismo genera desigualdad, una desigualdad evidente entre ese núcleo y todas las otras formas de vida, que formas de vida en comunidad, formas de vida sin ese núcleo, genera desigualdad en relación a las amistades, las compañeras de vida, etcétera, etcétera, que es una desigualdad que no se puede no mirar hacia ella. No casarse en una sociedad que funciona legalmente a través del matrimonio es un lujo, no casarse. Digo esto porque también es fácil cuando decimos, hay que romper la pareja, hay que tal, el matrimonio. Bueno, romper la pareja, para poder romper la pareja, si es que queremos romper la pareja, y no tengo ni idea de si queremos romper la pareja, pero si queremos romper la pareja como concepto, necesitamos las condiciones materiales que sustenten la vida una vez que ese sustento haya desaparecido, ¿no? Y en ese mismo sentido, no casarse es un lujo. Siempre pienso en los permisos de residencia, las cuestiones administrativas en términos de personas queer, las hospitalizaciones, el derecho sobre el cuerpo de una persona que no puede decidir sobre su cuerpo, ¿no? Las visitas a los hospitales, todas esas cosas son algunos de los temazos que hay alrededor del matrimonio y que hacen que el matrimonio sea a la práctica obligatorio y una necesidad, ¿no? Pero entonces, como personas queer, yo creo que navegamos entre la necesidad de papeles, cobertura legal y todas esas cosas, y la reafirmación de un rito comunitario que en la modernidad urbana es una legitimación del Estado cis-hetero como espacio de felicidad
y como espacio de legitimidad, ¿no? El reconocimiento ese por parte del del Estado cis hetero de yo reconozco que vuestra unión es legítima y que vuestro amor es no sé qué. Esa es la franja que a mí más me preocupa, ¿no? Cómo entramos en eso y cómo generamos la deseabilidad de esa cosa. No porque no tengamos derecho, de nuevo, sino pensándolo desde una perspectiva política, si ese es un horizonte que nos permite queerizar lo queer. Y pienso también un ejemplo, ¿no? Entre el matrimonio como contrato y el matrimonio como gran evento de demostración social de uno de los mandatos del género clarísimos, ¿no? Para los hombres marca registrada es el hecho pues de tener como una de las propiedades que le pide la sociedad que tenga, ¿no? El coche, la churri y tal. Para las mujeres marca registrada hay un mandato de género clarísimo, que es el ser amada, ser digna de amor, está clarísimo. Y luego para toda esta gente así como nosotros, tiene algo de, a pesar de todo, me aman, que me parece peligroso en términos de la subjetividad colectiva también. Entonces, por poner un ejemplo, esto es un contrato ante el Estado a veces completamente necesario, pero fijaos qué diferencia hay entre firmar ese contrato y firmar, yo que sé, un contrato del alquiler, que también es un contrato, o un contrato de trabajo, o todo eso. Ni nos compramos ropa, ni tal y cual tal. En todo lo que eso conlleva de legitimación. Os quería traer, porque precisamente os estoy contando todo esto, pero os quería traer en ese sentido algunas de las propuestas que hace Marlene Guayar en Travesti, en que dice, y que me parece que es como aplicable también a todo esto, ¿no? Que dice, no me interesaría en la experiencia travesti qué soy y cerrarlo en algún momento, y sí me interesa drásticamente qué no soy. Y entonces pongo como ejemplos, ¿no? No soy Adolf Hitler, no soy George Bush, no soy Donald Trump, no soy la reina María I de Inglaterra, no soy Condoleezza Rice, no soy Isabel Perón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuenta, ¿no?, que el no nos define tanto o más que el sí. Eso me parece súper interesante. Ir sabiendo lo que no somos y a partir de ahí, más que proyectarse continuamente en una positivación, lo que sí somos, buscando lo que sí somos, porque lo queer precisamente no creo que acepte tanto de esa definición cerrada, a veces incluso identitaria, ¿no? Que es como complicado situar lo queer ahí y no en un lugar mucho más escurridizo, que sí que tiene bastante más claro que no es. En ese sentido, en el lenguaje, mi pensamiento también va un poco por ahí, la cuestión, sobre el lenguaje, la inclusividad del lenguaje, que yo no la reduzco a una fórmula. Creo que las fórmulas alternativas al masculino genérico, que parece hasta increíble, ¿no?, que aún estemos hablando de esto, lo que generan es una extrañeza que nos es útil. Nos es útil para visibilizar la extrañeza y la incomodidad respecto a una imposición de género. Pero de ahí encontrar fórmulas magistrales que, por arte de magia y sin consenso de la comunidad constante, estén incluyendo a todo el mundo, estén nombrando a todo el mundo, yo eso ya lo pongo más en duda, porque creo que vuelve a ser al mismo método de la búsqueda de la universalidad, que creo que es lo más problemático del masculino genérico. Dicho eso, ya pensaba que quería añadiros otra cosa ahí, pero igual viene luego. Entonces, esto era un poco como la primera cuestión, ¿no?, de la imitación, lo queer, imitando, ¿no?, en ese camino hacia la adquisición de derechos, como la imitación hacia el mundo que ya viene propuesto y que es realmente un mundo que se supone que no nos interesaba, ¿no? Y eso también nos lleva como a la excepción queer. Vuelvo a la monogamia, ¿no? La monogamia, entendía la monogamia como sistema, ¿no? Pensar que el poliamor es una cosa totalmente distinta. Creo que el poliamor y otras fórmulas, bueno, por un lado hay un mecanismo que está claro, ¿no?, que es de monogamias simultáneas, pero eso ya creo que está como bastante aclarado y bastante desmontado, ¿no? El tema de
de la cantidad y de fijarnos constantemente en la cantidad de parejas, en una hiperproducción en ese sentido, ¿no? De los afectos y todas esas cosas, que venían ya no solamente a ser el mismo sistema, sino a ser realmente la misma fórmula multiplicada. Fijaos que también hay una forma de entender el poliamor que me gustaría decir había, tampoco yo estoy súper actualizada en esto, estoy ahora en otras cuestiones, pero sí que había, me gustaría decirlo en pasado, había una fórmula para el poliamor que siempre proponía la multiplicidad, multiplicar, pero nunca se planteaba qué pasaba si vivíamos sin pareja, no, eso no se consideraba una fórmula poliamorosa, porque solamente se atendía a la multiplicación de la cosa, ¿no? Eso por un lado. Eso está clarísimo, ¿no? Esa fórmula está clarísima, que es como la reproducción de lo mismo, de la fórmula, del sistema y de la práctica monógama llevada a otro tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, también tenemos que pensar la monogamia dentro del sistema y todos los derivados que nacen dentro de ese sistema. Y el poliamor es claramente uno de ellos, no por nada, sino por una cuestión de tiempo, de contexto y de tiempo y de contexto y de geografía y de todas esas cosas. Es decir, parte de ahí, a partir de la monogamia, parte de la monogamia y está tratando de generar otras fórmulas con todos los tropiezos que tiene tratar de construir otras cosas con las herramientas que tenemos, que son las herramientas del sistema, ¿no? De ahí venimos y eso es lo que tenemos para trabajar. De ello siempre recupero a Audre Lorde, siempre vuelvo a ella, cuando dice la frase icónica, una de sus frases icónicas que tiene varias, pero las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo. A mí me interesa también cómo sigue esa frase, ¿no? Cuando ella dice, pero sí que nos podrán dar una victoria temporal. Y a veces esa victoria temporal tampoco hay que despreciarla totalmente. O no sé si a veces o nunca hay que despreciar totalmente esa victoria temporal, ¿no? Porque sí que son espacios de transformación que van generando un camino que también abre posibilidades nuevas que no sabemos cómo sería si eso no estuviese existiendo, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de la monogamia, ¿no? Y volviendo a la idea de otras formas disidentes, pero que nacen de ese mismo sistema y van tratando de construir alguna otra cosa, a mí lo que me preocupa es que invisibilice y niegue cualquier otro sistema o forma relacional. Ahí creo que en lo queer hay una cosa que está clara, que es que nuestras herramientas son necesariamente otras, por cuestiones muy prácticas también, que es que somos comunidades más pequeñas, comunidades en muchas ocasiones expulsadas de las familias y que eso también es un factor a tener en cuenta. Y comunidades en las que precisamente nos vamos como reencontrando y reinventando les unes a les otros constantemente a través de distintas formas de afecto y eso nos da unas herramientas específicas. Al mismo tiempo, la hegemonía lo que hace es como invisibilizar esas otras formas, pero me interesa también la cuestión de los sistemas, ¿no? Cómo se invisibiliza a partir de tanto de un discurso de monogamia como un discurso de esas disidencias, cómo se invisibiliza, se niega y se infravalora otros sistemas relacionales existentes. El ejemplo que yo he puesto en el libro, que sin duda para el Estado español está en el centro de la cuestión, también el ejemplo que puse, el primer ejemplo que puse viene de Canadá, pero no sé cómo está la cuestión en Argentina. Sin embargo, la cuestión de la islamofobia está claro que es global y que es global porque hay una globalización que está empujando a ello constantemente. No la está inventando, la islamofobia pues va y viene a lo largo de la historia, pero que la está empujando claramente, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión, o había toda una cuestión, o ha habido toda una cuestión en los movimientos poliamorosos, rechazando de pleno y de plano, sin conocer en absoluto la cuestión de la poligamia musulmana, simplemente por esa misma cuestión de invisibilizar y negar cualquier otro sistema que lo que hace es que sigamos reafirmando el sistema propio como el único posible y el único existente. Con la poligamia musulmana estaba muy claro, ¿no? Había unos argumentos de género, pero argumentos de género bastante desinformados en general. Esto es lo que entra dentro de la cuestión de la disidencia como forma de disciplina que me tiene extremadamente preocupada, porque creo que es una vuelta
de tuerca complicada de ver y complicada de gestionar. Y que ahí entra como cuando hablamos de las disidencias de género, estamos reafirmando el sistema sexo-género binario como el único sistema de género existente y como el único sistema de género posible. No sé si recordáis, os pongo como ejemplo, no sé si recordáis un anuncio, no sé si lo visteis mucho, aquí funcionó mucho así por redes sociales, que se titulaba Run Like a Girl, que además es un anuncio con presa, o sea, había como metaanálisis para hacerle ese vídeo muy interesantes. El caso yo creo que estaba hecho desde Estados Unidos, era anglófono en cualquier caso, y se planteaba a una serie de personas, en su mayoría personas identificadas como chicas, como mujeres, jóvenes y niñas, que corrieran como una chica. Entonces ahí se veía todos los prejuicios de género que acumulamos incluso las personas que nos identificamos así a la hora de representarnos y reproducirnos. Lo interesante es que el perfil de ellas era un perfil concreto, era un perfil de mujeres urbanas del norte global. Y en alguna ocasión dando clase, algún alumno me había comentado que le gustaba mucho ese vídeo y que lo usaba también para dar talleres. Y yo le preguntaba dónde daba los talleres y me contaba que los daba en zonas rurales. El género que estamos hablando de él como género, el género este binario que estamos todas poniendo en cuestión, es un género que tiene muchas líneas y una de ellas es que es el género burgués. Es el género burgués, por lo tanto europeo, por lo tanto blanco, que se ha ido expandiendo y extendiendo e imponiendo por el mundo con mecanismos que conocéis perfectamente. Pero esa forma burguesa en sí misma, no podemos seguir pensando que es la forma que siempre ha existido y que existe en todas partes y que no hay en la contemporaneidad espacios que queden libres de ellas. A veces esa contemporaneidad es muy cercana y en los espacios rurales las mujeres no están demandadas de llevar tacones como llevaban la mayoría de las chicas en ese vídeo o tejanos ajustados ni teñirse el pelo como sucedía en ese vídeo. Esa es una forma de feminidad muy concreta que tiene que ver con las formas de género burguesas. Entonces, al explicarle a esas niñas de contexto rural que no están tan sobreexpuestas a ese tipo de demandas de género, que correr como una chica no es correr así, al mismo tiempo le estás enseñando lo que es normal, estás diciendo esto es normal, lo otro pues es una rareza que vamos a ir desmontando, que vamos a ir tal y cual, pero estás volviendo a enseñar eso como una fórmula de género existente, a veces a gente que ni siquiera ha sido necesariamente muy expuesta a esas formas de género. Os traía otro fragmento también de este libro Travesti de Marlene Guayar, que va en este sentido también. Esto es una conversación con Susie Shock, en que dice: los grandes medios hegemónicos que naturalizan la inclusión de lo homosexual o lo traba como diverso, lo pone entre comillas, no se permiten el hueco de repensar la heterosexualidad como algo de construir. Nos permiten entrar para ser las bufonas de la corte, pero para ver pobrecitas que necesitan, denles el documento. Y para demostrar que la heterosexualidad está construyendo un sistema más o menos justo y tolerante, añade Marlene, y tolerante, afirma Susie. En este sentido, así va la cuestión, ¿no? Como no cuestionar el sistema o cuestionar el sistema entendiéndolo como el único sistema, lo que hace como invisibilizar todas las otras posibilidades y todas las otras fórmulas y contribuir a una disciplina, en este caso de género, en espacios en los que no necesariamente esa disciplina ya estaba funcionando de esta manera. Creo que este es uno de los peligros que tenemos constantemente, ¿no? Y que necesitamos estar atentas, saber que contamos con las posibilidades que contamos, que habitamos el mundo que tenemos y que hay que estar atentas constantemente para no ser siempre el elemento capturado precisamente por estos grandes sistemas. Bueno, y como veo que nos queda tiempo, yo había dicho que no llegábamos a lo del lenguaje, pero sí llegamos a hacer unos apuntes
sobre la cuestión del lenguaje, ¿no? Que como veréis sigue un poco como con la misma mirada que hemos hecho hasta ahora, ¿no? De cómo las fórmulas liberadoras, porque de eso estamos hablando, ¿no? De las fórmulas que tratamos de que sean fórmulas liberadoras, de qué manera están cruzadas con los sistemas sin pretender por ello que nos suceda aquella cosa que sucede, que quito el nombre de las ciencias, que me encanta y que algún día publicaré una novela con este título, que es parálisis por análisis. De que de tanto analizar y con ese miedo de no hacer algo incorrecto, como que nos paralizamos, ¿no? Y eso no nos lo podemos permitir en las luchas sociales porque ya veis que todo el resto no se paraliza. Pero aún así, como tener los ojos vigilantes y pensar sobre estas cuestiones, yo creo que nos puede ser comunitariamente útil. Y desde ahí lo propongo, ¿no? Entonces, con la cuestión del lenguaje inclusivo, una compañera en Argentina, que no creo que le importe que lo comente porque luego nos estuvimos riendo mucho de esta situación, cuando me entrevistó y me dijo que le había sorprendido que yo no usase lenguaje inclusivo en mis libros, que a mí casi me da un infarto cuando lo dijo y así se lo dije. Esto es un ataque de ansiedad. Porque, sin embargo, le estuvimos luego dando muchas vueltas y yo lo estuve pensando en que, claro que hay un esfuerzo por un lenguaje inclusivo, pero yo creo que sobre todo el esfuerzo más político que hay en esa cuestión en mi trabajo es un esfuerzo por la accesibilidad en el lenguaje que utilizo, con todos los riesgos que eso tiene de falta de legitimación por parte de los aparatos de verificación. Además, pensad que yo soy una persona sin títulos académicos, sin padrinos, que viene de muy pobre, bueno, todas esas cosas, con lo que también tener acceso a según qué mundos es complejo en ese sentido y no te puedes permitir tantas cosas hasta que ya estás en posición de permitírtelas, afortunadamente, ¿no? Entonces, la cuestión de la accesibilidad de clase está muy claro que la tengo presente de manera más resuelta o no, pero está presente. Luego, la cuestión del lenguaje inclusivo. Entiendo que cuando decimos lenguaje inclusivo tenemos que entender que hay un lenguaje que se llama inclusivo, como yo me llamo Brigitte, ¿no? Que es el lenguaje inclusivo, todo junto, y luego hay eso que llamaríamos la pregunta sobre la inclusividad del lenguaje, ¿no? Que no es necesariamente una fórmula, no es una fórmula decidida, ¿no? Yo entiendo que en Argentina lo que entendéis por lenguaje inclusivo, no sé si me equivoco, es el uso de la E, por lo que voy entendiendo. Y entonces, para empezar, esto no se trata de que a mí, ni a mí ni a nadie nos parezca bien o mal. Bien o mal, además, son fórmulas morales, que eso también me interesa que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cómo trabajamos mucho sobre fórmulas que parten de ahí, de la moral, el bien y el mal. Entonces, no es tanto como que nos parezca bien o mal, sino creo que la cuestión central es que tenemos derecho a usar el lenguaje, las palabras en este caso, que nos dé la gana. Y entonces lo que hay aquí es una lucha por el poder del lenguaje. De hecho, hay una lucha por el poder para seguir siendo dueño, lo digo en masculino con toda la intención, dueño del lenguaje. Y luego hay unas reivindicaciones del resto de la gente de poder hablar como nos dé la gana y no ser corregidas cuando escribimos un artículo en el periódico, no ser corregidas cuando escribimos un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa es la tensión que sucede y esa tensión, de hecho, además me parece muy interesante. A mí, pues un poco en la línea de Schock y Guattari, el hecho de que haya una fórmula que sustituya a la otra a mí no me interesa. El sí no me interesa nada. En realidad te iba a decir poco, pero creo que no me interesa nada, pero sí que me interesa lo que no somos. Entonces, el debate sobre a quién pertenece, fijaos que diría la lengua, el lenguaje, diría la lengua y también diría el habla, en esa distinción entre la lengua y el habla que me parece importante. En el Estado español está muy invisibilizada la cuestión de la lengua y el habla. Parece que aquí todo el mundo habla lo mismo, menos los otros idiomas, ¿no? El catalán, el euskera y el vasco, que además yo pertenezco a dos de ellas de nacimiento, tanto el gallego como el catalán, pero luego todas las hablas que se han ido perdiendo por el camino también es como muy interesante de estudiar. Aquí hay gente haciendo trabajos muy interesantes. Entonces, la cosa de la inclusión. Por un lado, incluir no es nombrar. Yo no estoy para nada interesada en que me nombren. De hecho, prefiero que no me nombren. Si me va a nombrar la misma gente de siempre para generar discursos sobre mí, que no me nombren. De hecho, es lo primero que pido.
Luego, creo que la fórmula de lo que no se nombra no existe es súper problemática, y la entiendo perfectamente, ¿eh? No la problematizo desde el antes de entenderla, sino el después de entenderla. Creo que es problemática, porque el nombrar no es una abracadabra, no porque nombremos las cosas suceden, y no porque no se nombren dejan de suceder. De hecho, fijaos que la heterosexualidad nunca se nombra. Y mirad, sí, sucede y sí existe. O sea que lo que no se nombra o existe también podría ser como el anuncio de Instagram, tranquilamente, ¿no? Porque ahí precisamente vivimos en el contexto y en la época en que vivimos, en que hay toda esa demanda constante de entregar, pues todo, entregar nuestra vida a ese nuevo capital que no acabamos de entender, no se acaba de entender muy bien qué es, ¿no? Entonces, a mí de la parte de la inclusión me interesa mucho el asalto, así lo digo, el asalto a la producción de discurso y de lenguaje. Porque eso sí que me parece asaltar la fábrica para colectivizarla. Pero siempre hay problemas, por eso el sistema funciona muy bien, porque es que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado de asaltar. Porque tenemos el tema de la academización, tenemos el tema de la especialización técnica a la hora de hablar y a la hora de explicar las cosas. Yo no sé si compartís la sensación de estar corriendo infinitamente detrás de nuevos términos que aparecen sin cesar y que de los que tienes noticias, no sé, por las redes sociales. Y que al final tampoco te propician a decir cosas que no pudieses decir de otras maneras, pero que al final no las puedes decir porque nunca acabas de encontrar el término y porque además como bloqueamos la oída si ya no funcionan esos términos, ¿no? Hay toda una cuestión de qué discursos escuchamos y cuáles no, que eso me parece interesante a la hora de pensar en la inclusión e inclusividad, ¿no? ¿Qué discursos son legítimos? ¿Quiénes los tienen que hacer? Ya tenemos muy claro lo de la validación masculina, pero aquí hay muchas otras validaciones, ¿no?, que circulan. La validación blanca, una de ellas. Y luego hay una cuestión de el habla, los dejes, las mujeres mayores, si nos interesa lo que dicen o no, todas esas cosas que pasan que problematizan la cuestión del asalto a la producción del lenguaje, ¿no? Entonces la academización es la cuestión técnica de esa especialización en el lenguaje. Fijaros que yo he inventado un montón de términos, los he inventado siguiendo esas fórmulas de legitimidad y todos han funcionado. En cambio, a mi gente de la aldea les están diciendo todo el día que están hablando mal porque no conjugan los verbos no sé cómo. Y tan fuera de la norma están mis palabras inventadas para la sociología que los verbos de mi gente inventados para no sé qué, ¿no? Pero ahí hay una marca de poder muy clara de quién puede intervenir en el lenguaje y quién no puede, y con qué fines y desde qué parámetros se puede hacer, ¿no? Entonces, el método de producción del lenguaje creo que es el asalto a la fábrica. No, no solamente crear un lenguaje nuevo, sino a partir de qué métodos los creamos, porque si no le estamos haciendo de nuevo el trabajo al sistema, que ya no necesita ni crear las palabras, ya se las creamos nosotros siguiendo esas mismas fórmulas. En ese sentido, yo he trabajado, valga la redundancia, el lenguaje como trabajo, que no como empleo, sino como trabajo, ¿no? Y entonces he podido coger toda la maquinaria marxista para aplicarla precisamente al lenguaje inclusivo. Y hecho desde ahí sale un dibujo muy interesante, que es la cuestión de la inflación lingüística. Bueno, ya conocemos bien lo que es la inflación, desgraciadamente, ¿no? Que es que tu moneda de 2 hoy te sirve para un café y mañana no sirve para ese café y es la misma moneda. Pues eso sucede con las palabras cuando lo pensamos en términos de inflación y de trabajo, que es que la palabra que ayer tenía este significado, de repente no solamente ha perdido espacio y significado, sino que ha perdido prestigio. Y eso repercute en quien menos tiene, pues lo de siempre. Porque el lenguaje tampoco es, el lenguaje, las palabras no son infinitas. Y la cantidad de palabras y el acceso a las palabras tiene una marca de clase. Y cuando digo tiene una marca de clase, me refiero a que tiene una marca de clase que la clase no va sola. Ya sabemos que todos estos ejes de la desigualdad y de la violencia
los separamos para poder tirar de un hilo, pero no sirve tirar de un hilo sin ver los otros, o sea, todos los hilos van en la misma madeja, todo va interrelacionado, ¿no? Entonces, tiene una marca de clase que no va sola, tiene una marca de género, tiene una marca de clase que tiene marca de género, que tiene marca de racialización, que tiene, por supuesto, marca de capacitación, etcétera, etcétera. O sea, cuando abrimos el foco de esa manera, queda claro, ¿no? Qué voces quedan perjudicadas por la cuestión de la inflación lingüística y cómo así vamos perdiendo, no solamente perdiendo discursos que son totalmente necesarios, porque ya veis el lío en el que estamos metidos constantemente, no solamente se pierden todas esas voces, sino que siempre acaban funcionando las voces de las clases dominantes o las voces de las clases no dominantes, que nos transmutamos en eso para tener acceso al discurso público, al discurso político, y que una vez ahí nos olvidamos de que habíamos venido aquí a asaltar la fábrica para colectivizarla. Así que nada, sé que no resuelvo nada y que añado unos cuantos problemas, pero bueno, espero que os sean de utilidad. Y os doy paso a las preguntas, si os apetece. Sí. Bueno, Brigitte, muchas gracias. La verdad, un placer escucharte y nada, nos debe estar estallando la cabeza a todos. Un montón de ideas, un montón de cosas. Querría volver sobre algunas, a ver qué pasa, qué sale. Hay algo que estuvo a lo largo para mí de toda tu presentación y que yo encuentro mucho en tus textos y que creo que muchos agradecemos y nos sentimos en sintonía afectiva y política, que es esta desconfianza para todos lados, digamos, ¿no? Muchas veces, en especial cuando uno se encuentra con discursos críticos, aparece mucho esa promesa de salvación, ¿no? Entonces el problema es este y la vía es este. Me parece que vos conseguís sortear ese espíritu tan extendido, a mi juicio, que aparte lo que hace muchas veces es dejarnos tranquiles, digamos, ¿no? Bueno, este es el problema y este es el camino. Me parece que en general todas tus presentaciones, las que vengo siguiendo, yo te leo hace bastante, tienen la habilidad política e intelectual de mantenerse en el problema, digamos, ¿no? En el conflicto, en la pregunta y en la duda. Y a mí eso me parece fundamental cuando uno está intentando intervenir críticamente, ¿no? No pararse en el lugar de certezas. Algo de lo que decís en torno tanto al lenguaje inclusivo como en esa discusión con la monogamia y el poliamor y los distintos nombres que podemos ir pensando allí, me parece que es un buen lugar para empezar, ¿no? Bueno, ¿cómo corrernos de ese lugar de la certeza y de la fórmula políticamente superadora y políticamente correcta? Yo detecto el mismo problema que vos señalabas, y es que muchas veces estamos muy temerosos, ¿no?, de equivocarnos, de decir la palabra incorrecta, de no hacer el último término en boga, de no estar lo suficientemente actualizados en los lenguajes que circulan en el contexto donde cada uno intervenga. No va a ser lo mismo el contexto académico, por ejemplo, que el contexto de determinados activismos, y los activismos también son muy variados y están situados. Entonces hay algo ahí que me parece fundamental, y es esta idea que vos señalás de, bueno, hay que desconfiar de esas fórmulas salvadoras, de esos horizontes y de esos discursos de promesa. Y me parece que hay algo muy interesante para pensar en torno a también ese debate sobre cómo nominar, ¿no? Como muchas veces aquí ha habido una discusión en torno a cómo llamar a esos lenguajes o a esas estrategias discursivas que intentan fugarse del binarismo. Aquí hablamos no necesariamente del lenguaje inclusivo, se usa, pero también se habla del lenguaje no binario, que es otra manera de nominar esas estrategias. Y yo pienso que está bueno esto que vos decías, ¿no? Pensar esas estrategias de manera situada, digamos, ¿no? Que muchas veces aparece la exigencia, por ejemplo, el vocabulario con el uso de la E, ¿sí? O en términos escriturales, la aparición de la X, como si fuera la fórmula superadora. Y yo de acuerdo en que tenemos un problema político, ideológico, cuando pensamos que encontramos la fórmula superadora. Primero porque supondría una gran ingenuidad de nuestra parte, y es pensar que el lenguaje consigue tener momentos de estabilidad y que las estrategias de asimilación y cooptación de nuestros propios palos en la rueda son perfectas, y eso no ocurre. De hecho, una de las cosas a las que asistimos es que hay maneras políticamente correctas de utilizar ese lenguaje, ¿no?
Y pienso que pasa lo mismo en relación a los dispositivos amorosos y las estrategias de ruptura, ¿no? Que muchas veces aparece como un modelo superador, digamos, entonces lo que tengo que abandonar es esto y seguir por este lado. Y nada, me parece que el desafío, y quería un poco que te extiendas en eso, es, por un lado, cómo evitar todos los ejercicios de asimilacionismo y de normalización de nuestras estrategias discursivas, afectivas, políticas y amorosas, y por otro lado, cómo preservar esa picardía, yo diría, esa cosa de ser pilles, ¿no? De no dormirnos en la sensación de que hemos encontrado el modelo, los afectos, las maneras de hablar, cómo mantenernos justamente escurridizas e escurridices, ¿no? ¿Qué pensás un poco de este, que creo que hay un eco en distintos activismos? Nosotros estamos en lugares muy distintos, pero algo de lo que vos decías, yo decía, sí, eso nos pasa acá también, digamos. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que hay una cosa, bueno, empiezo, si quieres, por el final, ¿no? El no dormirnos, todo va a lo mismo, ¿no? Yo es que creo que tenemos derecho a dormirnos, como que tenemos derecho a, ¿sabes? Como a cansarnos y decir, jo, voy a pasar unos cuantos años de mi vida tranquila, normal, iba a decir, es que claro, pero así como tranquila, ¿no? Pero es que la cosa es colectiva. O sea, esto es como algo que habitas, que mueves, pero que ni empieza ni acaba en ninguna de nosotros. Y entonces desde lo colectivo es desde donde ese motor sigue funcionando y sin duda va a seguir funcionando, ¿no? Creo que cuando piensas que el motor eres tú o que el motor es tuyo, ahí es cuando ahí ya ahí sí que te has caído a descansar, ese ya es como una de las partes problemáticas. Pero eso es una fantasía que tenemos a veces, porque luego ya lo ves que el motor nunca es una, afortunadamente, ¿no? Entonces, esto que decías claro, escapar el binarismo, porque es que lo de la solución, eso tiene un tema binario, que sé que estamos como con desmontar lo binario alrededor del género, pero a mí lo que me parecía interesante cuando nos damos cuenta de que lo del género binario no es el género, sino que es binario, es como una cosa, es entender que es una estructura mental y entonces ¡pah! Poderlo aplicar a todo. De repente poderle ver el binarismo a nuestra forma de pensar, ¿no? Y entonces poderlo desmontar en todas partes y estar todo el rato tratando de saltar de ahí, ¿no? Entonces la cuestión del solucionismo forma parte otra vez de lo binario, ¿no? Entre, pues al sí le opones el tal, al tal. Y eso a mí, pues eso, no me interesa y me parece que es parte del problema. Pero la cuestión de la solución, ¿no? Cuando decimos, yo siempre digo que yo tengo una herramienta que es la comunicación, ¿no? Es como el pensamiento crítico. Esas son mis herramientas. Yo seguramente si supiese cantar estaría cantando, pero creo que esa es como la herramienta que se me da bien, ¿no? Pero se me da bien solamente para analizar. La solución tiene que ser colectiva. Cualquier otra solución pasa por el mesianismo, ya sabemos en qué deriva. Entonces, como mi función puede ser mi función como la tuya, puede ser como de señalar cosas simplemente sin más. Y esa solución no puede venir en el señalamiento. La solución tenemos que encontrarla entre todos y hay que efectivamente encontrarla de manera situada. No hay una solución que funcione para todo. Ese es parte del problema del que venimos escapando, ¿no? Entonces, esto que me decías de eso, de la palabra, ¿no? El miedo como a la palabra, no utilizar la terminología y tal. Aquí en el Estado español tenemos un colectivo que es que acaban de sacar un libro para celebrar los 10 años y a mí ese libro pues me ha parecido que podía ser una guía para todos los activismos. Es la plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Es un grupo que lleva 10 años funcionando, que ha parado un montón de desahucios, que ha cambiado leyes completamente injustas sobre la vivienda y que es pues un grupo organizado alrededor de las necesidades materiales, de la urgencia material. Entonces, una de las cosas que contaban en el libro y que contaban en la presentación es que el día más importante es el día que llegas a ese sitio y se prepara el día de recibimiento de la gente con mucho cuidado para que nadie se sienta mal llegando ahí. Que fíjate, no es que no lo hagamos, a veces lo hacemos, pero a veces se nos olvida de hacer eso también en las colectivas feministas, ¿no? Y lo hacemos y a veces se nos olvida. Y cómo es de importante, contaba la gente de la PA que cuando se decidieron a entrar, porque claro, hay todo un tema de vergüenza, hay como muchas cosas ligadas a eso, ¿no? Cuando se decidieron a entrar se encontraron mejor que cuando estaban fuera.
Entonces, recuperar esa sensación de que las colectivas que montamos es para estar mejor que cuando estábamos fuera, y que ese estar mejor tiene que irse elaborando constantemente. Cada vez que entra alguien a la comunidad hay que volver a adaptar todas esas piezas, y hay que volver como a construir todo eso, o hay que tener los límites claros y saber quién no quieres que entre, que eso también es totalmente legítimo, ¿cómo no va a ser, no? Pero poderlo trabajar desde esa tranquilidad, de decir, esto es así, este es nuestro objetivo, estos son nuestros límites, necesitamos este espacio así, creo que nos haría bien también, porque esa sensación de llegar con miedo a decir una palabra equivocada no tendría que estarnos sucediendo en nuestros espacios precisamente, ¿no? Es como una pena, y nos sucede, claro que nos sucede, y contribuimos, y yo también contribuyo a ella, no es un señalamiento a nadie, es una reflexión para todos. Y luego el tema de eso, ¿no? La fórmula mágica, que me hace gracia. Bueno, la fórmula mágica es lo mismo, es más de lo mismo, aunque viene de un espacio distinto, ¿no? Pero a mí no me sirve, como decía, ¿no? No me sirve. Cuando decimos que la E incluye a todo el mundo, yo sí le hablo a mi gente en la aldea. En mi aldea casi no llega la televisión, llega solamente a ratos. Casi nadie sabe ni leer ni escribir. O sea, estamos hablando de una aldea que está como bastante aparte del mundo, y sin embargo es de donde yo vengo y es mi gente. Si yo les hablo con la E, no me entienden. ¿Cómo van a estar incluidas? No es un lenguaje que entienden. Entonces, la fórmula no se da por imposición sin más, sino que la fórmula tiene que ser comunitaria. Y si en la comunidad se decide que esa palabra funciona, pues funciona, ¿no? Pero lo que sí me interesa mogollón es la tensión, como lo vuelvo a afirmar, ¿no? Yo os pongo un ejemplo que también puse en el libro que es como muy interesante, ¿no? Aquí, pues, una agrupación política de izquierdas, que está bien, con un montón de feministas dentro y tal, decidieron empezarse a nombrar en femenino, ¿no? Una agrupación política muy grande en el Estado, ¿no? Decidió empezar a nombrarse en femenino. Entonces hay una foto muy famosa en que pone todas, y delante hay 3 señores cis hetero, muy señores, muy cis hetero. El hombre multiplicado por 3 delante del todas, ¿no? Eso por un lado es significativo, decir, mira, es que, o sea, se resignifica antes la palabra, significará antes todas esos 3 señores, que no, esa palabra conseguirá que no estén otra vez esos 3 personajes ahí delante. Está claro que en esa tensión entre lo real y la palabra, siempre la palabra se resignifica, ¿no? Pero sin embargo han pasado un montón de años y seguimos hablando de esa foto. O sea, de repente el género se hizo súper visible. Y no solamente se montó un escándalo en ese momento, sino que podemos seguir reflexionando sobre eso. Entonces, me parece interesante. Es decir, sucede algo. No es la solución, pero suceden cosas que nos permiten hablar, pensar, que se muevan cosas, señalar, darnos cuenta, desnaturalizar. Y todo eso sí que me parece parte de un camino interesante. Muy, muy de acuerdo. Últimamente me gusta mucho la idea esta que trae Donna Haraway, ¿no? De evitar la fantasía de la revolución o del apocalipsis, digamos, ¿no? De va a cambiar todo o no hay nada que hacer porque en definitiva la revolución no llega, digamos, esa fórmula superadora nunca ocurre, y hay algo interesante en pensar qué nos va pasando, nada, en ese mientras, qué cositas podemos hacer. A veces esas pequeñas modificaciones son grandes modificaciones en las vidas de nuestras comunidades también, ¿no? No desmerecer esos pequeños gestos, pienso. Mientras te escuchaba pensar en torno a qué prácticas, digamos, permiten ser más o menos inclusives, digamos, cuándo podemos incluir o excluir en nuestras maneras de hablar, me quedaba pensando en este punto al que volvemos una y otra vez, digamos, y es pensar de manera situada nuestras estrategias, digamos, no hay ninguna estrategia universal que funcione para todos los casos, y en todo caso hay que ir pensando cómo intervenimos y qué tipo de intervenciones somos capaces de hacer en los contextos determinados. Yo no soy muy afín al vocabulario de la inclusión, es un vocabulario que en lo personal me genera cierta desconfianza, porque quien incluye, digamos, se arroga el derecho de dar la bienvenida en algún lugar, y si bien eso funciona así muchas veces, y tenemos que hacernos cargos de eso, en general es un vocabulario que mucho no me gusta más pensar en términos de hospitalidad quizás, cómo podemos ser hospitalarios, para salir un poco de ese paradigma tan, al menos en nuestro contexto, muy ligado al paradigma de la diversidad, digamos, ¿no? Bueno, somos todos distintos pero iguales, entonces hay que incluir. Aquí resuena de una manera que a mí me genera
dudas, digamos, ¿no? Por eso digo, bueno, me interesa pensar esas prácticas de hospitalidad, porque bueno, por otro lado, a veces damos la bienvenida, ¿no? A veces estamos en un lugar, por ejemplo, en una colectiva, y viene alguien nuevo y le tenemos que dar la bienvenida. Las maneras de dar esa bienvenida o esa hospitalidad van a variar acorde a el contexto, quién viene, la escena, ¿no? Y esto lo traía un poco a colación porque me interesaba pensar un poco sobre esa valencia, sobre esa ambigüedad, digamos, ¿no? Ambivalencia, ese ir y venir entre los gestos de inclusión y los gestos de exclusión. No son distintos, digamos, en general van de la mano de alguna manera, ¿no? Incluso vos decías, bueno, no solo hay que preguntarnos cómo dar la bienvenida, digamos, cómo hacer que quienes ingresan se sientan parte, bienvenidos, se relajen, puedan ser tener esa experiencia más feliz, también pensar a quiénes excluimos, ¿no? ¿Cuáles son los gestos de exclusión? Y hay algo que vos señalás en tus libros y que también lo traías aquí a colación y que yo lo quiero vincular, y es que no solo la dinámica de inclusión y exclusión es constitutiva, por ejemplo, del sistema monógamo, sino también las prácticas de jerarquización. Y vos aquí lo trajiste, lo expresaste, digamos, bueno, lo central del sistema monógamo es la jerarquía, que pone en la cúspide a la familia nuclear, a la pareja, al amor romántico. Y aquí viene mi pregunta y mi inquietud respecto de esa lectura de la jerarquía, ¿no? Porque yo tengo dudas, y quería ver qué pensabas, si cualquier jerarquización es mala. Digamos, vos sostenés, de hecho, en tu libro que si hay pirámide, hay monogamia, ¿no? Y decís que lo distintivo de ese sistema no tanto con la exclusividad, sino con la jerarquización. Y yo estoy absolutamente de acuerdo en el diagnóstico, digamos, en el sentido de, por supuesto, que el sistema monógamo funciona a partir de instalar un sistema de jerarquías que pone en la cúspide determinados modelos vinculares. Mi duda, e incluso mi reticencia en ese sentido, que tiene que ver con mi propio contexto local, es que se ha extendido un discurso de la no jerarquía que ha justificado prácticas sumamente violentas. Sí, 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 sí. Donde, por ejemplo, si yo tengo un vínculo con alguien de sostenimiento, no sé, comparto la economía, comparto un proyecto político, comparto el trabajo, comparto las condiciones de existencia material, yo tengo un compromiso y tengo una responsabilidad para mí ahí que reviste una jerarquía sobre, por ejemplo, alguien a quien no conozco, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta, de alguna manera, es si siempre cualquier jerarquización es un problema o el punto es pensar en una rejerarquización de los vínculos. Si es posible justamente pensar un modelo vincular que jerarquice determinados vínculos sin incurrir, por así decirlo, en el sistema y en la lógica monogámica. Sí, creo que ahí podríamos tirar del hilo de qué entendemos por jerarquía. Cuando decimos jerarquía es un esquema que determina qué es lo mejor, también en términos morales, qué es lo mejor, lo más importante, tal, y que es inamovible, porque el esquema es así, y esa misma jerarquía es la que organiza todo el esquema, por lo tanto es intocable, no se puede mover. O si luego es una práctica organizativa en la que yo ya no lo llamaría ni jerarquía, porque las prácticas organizativas es como aquello de, no sé si os resonará también, pero también nos sucedió mucho, el tema de coartar la libertad. O sea, la vida todos son elecciones y todas esas elecciones llevan a cuestiones muy prácticas que generan escenarios. Entonces, estar en una relación, hay momentos que se decía, eso es coartar la libertad, ¿no? Pero yo, que ahora estoy viviendo en el Pirineo, también eso supone que ya no estoy viviendo, yo qué sé, en Nueva York o no estoy viviendo en Buenos Aires. O sea, la vida es un montón de elecciones, ¿no? Y todas esas elecciones te llevan a estar en un sitio y no estar en otros muchos sitios. Entonces yo creo que ahí la cuestión interesante es como la claridad y sobre todo lo que más me interesa en la jerarquía es lo que decías, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo es el que tiene que ser más importante? Y si no hay posibilidades de que haya muchos vínculos, entender que hay muchos vínculos que son importantes, que por momentos va a ser más importante el vínculo con tu amiga que resulta que te está necesitando mucho durante un periodo de 6 meses y no estás para atender a nadie más, porque tienes que centrarte ahí, y eso tenemos que poder funcionar, y que de hecho en nuestras comunidades funciona bastante por la propia necesidad de generar una comunidad articulada. O la imposibilidad de que eso suceda así, ¿no? Porque resulta que el único vínculo importante es el vínculo de la pareja reproductora y todo eso, ¿no?
Además, esta cuestión del sistema monógamo yo lo llevo también al sistema de pensamiento. Y que ahí podríamos volver a los activismos, ¿no? A pensarlo desde los activismos, ¿no? Cuando decimos el núcleo reproductor, es el núcleo reproductor se reproduzca o no. Sabemos que el sistema nos pide la reproducción, pero a veces no hay reproducción y aún así ese núcleo es el núcleo reproductor. Eso se puede traducir en lo colectivo, el núcleo reproductor de la identidad. ¿No? Y entonces, bueno, el Estado es como el gran ejemplo, ¿no? De nosotros somos tal y vamos a reproducir, cuidar, confrontar esa identidad y la vamos a conservar. Pero en los colectivos también funciona, ¿no? Cuando decimos, nosotros somos feministas. Yo nunca me he llamado feminista en esos términos, ¿no? Por eso pongo las comillas. Ya no intento decir, yo uso herramientas feministas, yo estoy enamorada de los feminismos, claro, me han aportado un montón, pero de ahí a decir soy, pues a lo mejor es que no es lo que me apetece decirlo desde ahí, ¿no? Más que nada porque me desarticula con otras posibilidades que en algún momento parece que son excluyentes y no quiero que lo sean, ¿no? Y entonces la jerarquía creo que consiste en una forma de inmovilidad, de bloques fijos y socialmente sostenidos para que sigan ahí. Y sé que eso ha llevado como a malentendidos y a malentendidos que piden como un tipo de equivalencia, pero que también me parece que en el libro había comentado algo así por situaciones que he vivido, que me han atravesado, ¿no? De la equivalencia siempre es en pasar el mismo número de fines de semana juntos, pero nunca se refiere al cuidado de las viejas, ¿sabes? Como las tareas así más pesadas ahí, ya la cosa se pide de manera distinta, está clara, está clara. Entonces también para lo que comentabas de... Mira, hay una cosa que había apuntado aquí en medio, viniendo un poco de la anterior conversación, pero que igual tiene también que ver con esto, que hay algo sobre la inclusividad del lenguaje, bueno, todas estas fórmulas que estamos buscando y tal, que también piden, no sé si tú has vivido la sensación, ¿no? Lo estoy nombrando así con la boca pequeña, ¿eh? Estoy hablando mientras lo pienso y mientras detecto una sensación que tengo, que es que a mí personalmente me piden una afirmación de género constante que realmente excede mis posibilidades de afirmarme en el género, pero de largo, de largo. O sea, a mí me gustaría, mi aspiración es que el género, ya te puedes imaginar, ¿no? Que tengo problemas de confusión de género, de enfados de género a mi alrededor constantemente, por esa fórmula tan extraña que cuando alguien te lee como un hombre, porque entras en un lavabo, te viene a buscar, te llama la atención, se da cuenta de que tal cual, se enfadan contigo aún más. Y te ves metida en un lío constante, ¿no? Pero claro, también llevarme a afirmar todo el rato que soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, también con mis pronombres, soy una mujer, pues la verdad, o sea, yo es que tampoco he escogido mucho esto, claro que lo escojo ahora políticamente, pero como tanto así todo el rato, me genera un poco de desasosiego también, ¿no? Y mi aspiración es que el género fuese como el horóscopo, que yo puedo decir tranquilamente mi horóscopo, pero que no me están demandando todo el día que me defina a través de eso, ¿no? Y el género en ese sentido está muy presente constantemente, también cuando lo intentamos desmontar, ¿no? Tiene el volumen muy subido el género. Y eso sí es un poco agobiante. Y ya por último, de todas estas líneas que me tiras, creo que también cuando pensamos en excluir, ¿no? Que nos da como susto, ¿no? Lo de excluir. Pero no cuando, por ejemplo, montamos una colectiva y excluyes a gente, no estás excluyendo a esa gente de la vida, la estás excluyendo de ese espacio en concreto, de ese momento concreto. Y creo que es interesante que lo podamos pensar en esos términos y de decir, vale, ¿para qué estamos creando este espacio? Entonces, pues eso, cómo lo necesitamos montar tal y desde ahí tranquilamente excluir cuando sea necesario y ser excluidas cuando sea necesario y que no pase nada tampoco, ¿no? Porque cuánta dificultad también para aceptar que hay sitios a los que no puedes entrar y ya está. Y que no puedes entrar no porque estás excluida, sino porque tu presencia dificulta un diálogo político que es importante, ¿no? Que eso también es interesante distinguirlo. Sí, completamente. Incluso pienso que es más peligrosa la fantasía de la absoluta inclusión, ¿no? Eso, hay algo de tener conciencia de que siempre hay exclusión, no hay manera, digamos. Sí. Eso Drilor también tiene un texto interesante, yo creo que en Sami también, ¿no? La biografía. ¿Recuerdas que va diciendo, habla de que hicieron una colectiva
y que la fueron como reduciendo, ¿no? Primero era como las mujeres, pero luego dijeron no, entonces dijeron las mujeres negras y luego dijeron no, las mujeres lesbianas negras y fueron reduciendo, reduciendo y vieron que no resolvían la cuestión y al final dijeron, bueno, lo que vamos a tener que conseguir es como gestionar la diferencia porque aquí no hay otra, ¿no? Eso lo contaba de su experiencia pues, de activista, ¿no? Bueno, está bueno ese tema, ese es un tema que a mí me interesaba también abrir para charlar con vos, y es los límites de las políticas de la identidad, ¿no? Con los que viene atravesando la historia del feminismo y en general de los movimientos sociosexuales, digamos. Bueno, ¿qué pasa cuando activamos desde movimientos identitarios? Amén de las discusiones que se dan al interior de esos movimientos sobre quiénes, qué identidades forman parte o no, el reverso excluyente y de corte que supone siempre decir, bueno, quienes son mujeres, lesbianas, lo que fuere, bueno, eso deja fuera a alguien. Y eso es algo que me interesaría si vos tenés ganas de charlar, y vinculándolo también a eso, así te abro un campo para que tomes lo que tengas ganas. Otra de las cosas que a mí me interesa particularmente de reflexión respecto de nuestros movimientos sociosexuales o sociales en general, pero bueno, yo en lo personal activo en los movimientos de la disidencia sexual, es una reflexión no solo en torno a las políticas de la identidad y los límites, que pienso que es la tarea histórica necesaria, inevitable de nuestras prácticas, sino también una discusión en torno a esto que vos desarrollás ampliamente, que tiene que ver con las políticas de los afectos, ¿no? ¿Qué tipo de afectos vehiculizan las políticas identitarias? De hecho, una de las cosas que vos traías al principio era, bueno, la cuestión del super ser, ¿no? De yo tengo que ser esto, yo puedo. Bueno, nuestros movimientos no están exentos de ese lugar. De hecho, han contribuido y formulado muchos de los eslogans que podrían ser una propaganda de unas zapatillas conocidas, digamos, ¿no? Como soy lo que soy, me quiero así, lo importante es la verdad de quién soy, digamos, esa confianza que se deposita en el yo y que viene abonada por parte de nuestros propios movimientos y que articula con políticas de los afectos, digamos, ¿no? Ese valor centrado en el yo, en la seguridad del yo, en la idea de que portamos una verdad, aparte que tiene que ser liberada, expresada. Incluso vos señalabas, cierro un poco con esto, si querés lo podés retomar, bueno, también desconfiar de esta idea de lo que no se nombra no existe, lo que no se visibiliza no existe, ¿no? Bueno, porque nuestras maneras de nombrar y de visibilizar muchas veces quedan cooptadas por los mismos mecanismos neoliberales que rigen la política partidaria, la organización de los estados-nación, y nosotros somos parte, porque obviamente no nacimos en Marte, digamos, porque somos parte de este contexto social, porque no podemos estar más allá de esa educación sentimental del capitalismo neoliberal que consigue cuajarse en nuestras prácticas y en nuestros afectos por parte de esas comunidades que uno diría, bueno, intentan correr, se intentan jugar, se intentan transformar. Bueno, un poco me interesaba ver qué reflexiones tenías en estas líneas, digamos. Total, total. Mira, cuando decías lo de hablar, ¿no? De cómo nos hablamos y todo eso, a veces el hablar bruto es muy clarificador, ¿no? Sí, el hablar así bruto. Yo recuerdo una situación en Cataluña, en catalán, tenemos una fórmula que se había usado para no decir personas racializadas claramente, ¿no? Que se decía nuevovenidas, digamos, ¿no? En catalán funciona como palabra, nuevovenidas. Y entonces estaba yo una vez en una escuela y el director me dijo, aquí tenemos pocas criaturas nuevovenidas y casi todas han nacido aquí. Como que al final es como, pero ¿qué estás diciendo? No, o sea, ya no nos estamos entendiendo con todo. Di lo que tienes que decir, dilo claro, y así te puedo rebatir, ¿no? Entonces hay como la problemática esta de las palabras que no se acaban de aterrizar, que a veces nos dificultan la comunicación claramente, ¿no? Entonces, en cuestión de la identidad, claro, la identidad es una cosa necesaria sin duda, ¿no? El problema, y volvemos a Guattari y a Schock, ¿no? El problema de la cerrazón, de la identidad cerrada, que de eso estamos precisamente escapando, ¿no? Entonces, la identidad tiene como esa doblez de ser cobijo, sin duda, que vamos a decir nosotros, ¿no? Pero ser también cárcel, ¿no? Cuando te instalas ahí y empiezan a venir como unas obligaciones
propias hasta de la subjetividad de cómo tienes que ser para ser la buena, lo que sea, la buena lesbiana, la buena mujer, la buena persona queer, la que, como que cae de nuevo por lo mismo que dices, que no hemos nacido en Marte, ¿no? Y el sistema es un método, básicamente, ¿no? Y este es el método del sistema, ¿no? Entonces, yo siempre me agarro a Spivak, que habla de las identidades estratégicas, ¿no? De la identidad como, pues, como una cosa más, ¿no? Como una vasija que vas llenando de cosas y que usas estratégicamente. Yo claramente no me nombro igual en cualquier sitio y en cualquier contexto, porque es que ni siquiera significa lo mismo en cualquier sitio o en cualquier contexto, ¿no? También, por ejemplo, yo me nombro marimacho, que es una palabra como antigua, ¿no? Y seguramente, o sea, el espacio que ocupo en el mundo tiene 7 fórmulas distintas para nombrar. Seguramente podría nombrarme hasta no binario, ¿no? Es como, pero escojo esa, sabiendo que me siento dentro de esa franja, ese lugar, ¿no? Escojo esa porque no está ni siquiera muy significada, ¿no? ¿Qué narices es eso? Pues no se sabe mucho. Entonces ese no saber mucho ya me va bien, ¿no? Ya me funciona en ese sentido, ¿no? Entonces digo, bueno, pues por ahí voy tirando, ¿no? Entonces, como usar la identidad de forma estratégica que creo que nos ayuda además a articularnos, no quedarnos tan encerradas ahí, sino poder ser de más y de menos, sabiendo que luego somos un montón de cosas súper complejas que cuando nos paramos y somos muy sinceros con nosotros mismos allí, a ver, todo esto, ¿no? Entonces, como poder jugar un poco con eso. Y luego lo que decíamos, ¿no? En nuestros movimientos, o sea, hay una cuestión de capital clarísima. En los movimientos sociales donde no hay capital atravesado, las lógicas son otras distintas. En nuestros mundos hay un capital económico clarísimo, clarísimo, que sobre todo pues capitaliza, valga la redundancia, ¿no? De hombres gays, blancos, de clase media, todo eso pues ya lo sabemos, ¿no? El capitalismo rosa y todas estas cosas. Pero luego también hay muchas cuestiones, hay muchos otros capitales, hay mucho capital social en juego. Y el capital social hoy en día es un capital muy, muy, muy importante, que de hecho es que tiene cuestiones de hasta empleabilidad y ese tipo de cosas, ¿no? Es como una cosa nada, nada despreciable. Y entonces cuando entra el capital y el capital social por medio, el capital de la visibilidad y todas esas cosas, a los movimientos sociales les suceden cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que meterlas dentro de la fórmula, del análisis, para entender qué está sucediendo. Y porque si no también nos perdemos por ahí información y explotan cosas que no entendemos muy bien y no se entienden sin poner la línea del capital también ahí. Y entonces, esto que decías de la visibilidad, ¿no? Esto como, bueno, esta fase del capitalismo, ¿no? Que llaman el semiocapitalismo, el capitalismo este de las ideas, ¿no? Que es quien nos lleva todo el rato a construir fórmulas, hacer discursos, hacer memes, hacer publicaciones en las redes sociales, todo eso todo el rato, que es una forma del capitalismo, no es ninguna otra. Yo digo que es la nueva fábrica. No la nueva fábrica, porque no sustituye a otra fábrica. Es la fábrica que está reservada para las gentes de la modernidad urbana en la contemporaneidad. Las otras fábricas están reservadas para otra gente y siguen existiendo, ¿no? Y entonces también hay ese discurso de, la gente joven que está ensimismada con las redes sociales y tal. Es que es la fábrica, o sea, no puedes no estar ensimismado. Y no solamente, no es tan voluntario no estar ahí. O sea, realmente tienes que estar en las redes sociales. Tienes que estar en las redes sociales por una cuestión de sociabilidad, por una cuestión de trabajo, por una cuestión de 50.000 cosas. No es tan fácil como una decisión así neutra. Y entonces es un poco como la fábrica, ¿no? Yo digo, es que es como la misma lógica, ¿no? Donde realmente, claro, está entrando la gente porque no hay otra solución. Está sucediendo así y creo que desde ahí podemos pensarlo también, ¿no? Entonces te decía esto, por la cuestión de la visibilidad, que efectivamente hay una maquinaria muy potente que nos lleva a que estemos todo el rato significándonos y visibilizándonos y entregando entraña, entregando vida privada, entregando las criaturas que criamos, todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo está nuestra necesidad y nuestro derecho a ser visibles. Y es en esa pinza con la que tenemos que ir haciendo malabares, ¿no? Entonces me apetece que le pongamos mirada, ¿no? Precisamente a la cuestión de la visibilidad. Yo con la visibilidad lésbica escribí un artículo hace, no sé, un par de años tal vez, ¿no? Por el tema de la visibilidad, la visibilidad. Yo he sido visible como lesbiana antes de ser lesbiana.
mucho. Antes de ser nada, antes de no poderme ni preocupar de esas cosas, ya bastante tenía con lo mío, con la violencia en mi casa, y yo ya era visible como lesbiana, no tenía ni idea. Entonces, como, ¿quién es invisible? ¿Y quién es invisible para quién? Porque luego entre nosotros nos reconocemos perfectamente. Entonces, ¿quién tiene que otorgarnos esa visibilidad? ¿Quién tiene que decir, ah, tú sí y tú no? Y luego, pues ya vemos las trampas de esa visibilidad, ¿no? Que yo tengo la sensación, también lo digo un poco a lo bruto, ¿eh? No sé si podría sostenerlo así, si pusiéramos a analizarnos mucho, pero así a lo bruto, de conversación así como si estuviésemos en un bar. Eh, Cuando no había la cosa esta cuando estábamos como totalmente prohibidas, proscritas, no salíamos en la tele ni en las redes sociales, ni había influencers, tampoco había una fórmula que nos dijera el poder de cómo hay que ser lesbiana, entonces podíamos ser de muchas formas, ¿sabes? Muy variopintas y muy originales. Pero ahora está llegando la disciplina, claro, el poder ya ha dicho, ven para aquí. Entonces ya está claro lo que es ser una buena lesbiana, ¿no? Y una lesbiana correcta. Y pues eso, ya vemos cómo las fórmulas son la lesbiana lo menos visible como lesbiana posible, la lesbiana que sigue sirviendo para el deseo masculino heterosexual, por supuesto para el capital, ¿no? Es la de éxito profesional, la que se gasta un montón de pasta en sus cremas, bueno, el consumo, la que hace todas las cosas bien. Pero resulta que tiene novia. Una. Claro, a mí eso como que no sé, no me atrevo a decir que no sirve de nada, claro, pues seguro que sirve de muchas cosas, pero creo que también perdemos cosas por el camino. Y esto no es de nuevo binario, de es que era mejor lo otro, es mejor esto, sino como tener en cuenta todos los matices y toda la complejidad también de esta nueva situación de visibilidad que dura lo que dura, ¿eh? Igual estamos ok, como sale una ley y patapam otra vez, que tampoco alucinemos. Pero incluso esta época no sé si decir, de estar de moda, también tiene sus servitudes y tiene sus complejidades y tiene sus problemáticas. Bueno, como todo lo que está ligado pues a todo esto, la modernidad, al capital, a todo esto. Sí, muy, muy de acuerdo. Esa es una discusión también acá muy presente, ¿no? Cómo nuestras propias comunidades de repente empiezan a producir sus propias normativas, sus propios gestos de disciplinamiento. Vos hablabas del disciplinamiento, ¿no? Al interior de las comunidades queer. Es un tema que me interesa. Y lo quería vincular a otra de las cosas que vos también traías, que era el contexto de pandemia, digamos. ¿Qué nos pasó socialmente, pero también al interior de nuestras comunidades, en un contexto de emergencia social y sanitaria y de aislamiento social, ¿no? Una de las cosas que vos mencionabas y que acá también pasó de manera muy insistente y muy fuerte fue que una gran parte de los discursos vinculaban la seguridad social y sanitaria a el lugar seguro de la familia. De hecho, vos en la edición argentina de el terror poliamoroso, bueno, el desafío poliamoroso, como salió aquí, vos haces una aclaración que es para mí muy hermosa, en relación no solo a la pregunta, bueno, ¿quiénes tienen casa? ¿Quiénes pueden irse a casa? ¿Para quiénes esa casa es segura? Todas las casas están constituidas por familias, digamos, ¿no? Hubo un discurso fuertemente familiarista en relación a la seguridad, la casa, la familia y el cuidado epidemiológico y social, digamos, ¿no? Y mi pregunta, y para esto voy a traer a una activista local, que la conoces, Violeta Alegre, que es una activista travesti antiespecista, me interesa también lo de antiespecista, para pensar la pandemia, ¿no? Una pandemia que surge por una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad que salta de animales no humanos a animales humanos, producto de las condiciones de producción social, de la industria cárnica, etcétera, y yo lo que observo, y es una de las cosas que me interesa, es una tensión epocal. Digamos, por un lado, el refuerzo de discursos centrados en la familia, en el hogar, que viene incluso a nuestras propias comunidades también, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con toda la discusión en torno al matrimonio, etcétera? Se vincula con una historia, ¿no? Compleja en ese sentido, y por otro lado, un presente que nos obliga a pensar no solo más allá del marco familiar, digamos, sino del marco especista, digamos, ¿no? Cómo pensar esos afectos y esos modos de vincularidad que no solo excedan el amor romántico, el amor de la pareja, sino un amor humanista, por decirlo de alguna manera. Violeta usa la idea de una agenda emocional. Ella se pregunta en varios lugares, entre ellos un texto que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor trans? Se pregunta por la agenda emocional de nuestros movimientos sociales, ¿no?
Y a mí eso es una pregunta que me interesa, digamos, ¿cuál es nuestra agenda afectiva, digamos? ¿Qué tipo de intervenciones hacemos a nivel de esas políticas afectivas? Y yo ahí querría abrir estas dos líneas, ¿no? Por un lado, la necesidad de revisar esas normativas de género, esas normativas sociales, esas normativas afectivas que empalman con esa crítica a la monogamia, a los modos de organización social. Y por otro lado, y en estrecha vinculación, para mí la necesidad de pensar vínculos desfamiliarizados. Eso también es una de las cosas que a mí me inquietan, y es que muchas veces nuestras comunidades empiezan a decir, bueno, estas son las otras familias, es como mi familia, es como mi hermana, es mi padre, sadre, madre elegida. Yo siento que hay algo interesante para pensar en lo que decía, bueno, quizás a veces no sabemos bien a dónde vamos, pero sí sabemos de dónde huimos. Sí sabemos qué no queremos, en esa también, ¿no? En el guiño a Marlene. Yo pienso que el modelo familiar es lo único que tenemos claro que tiene que perecer, digamos, ¿no? En este contexto histórico, social, de emergencia sanitaria, transnacional, global, ¿cómo generar una agenda emocional que se dirija a desfamiliarizar nuestros vínculos, nuestro sentido de la responsabilidad y una proliferación de aspectos que puedan generar amorosidad justamente por fuera del marco familiarista? Bueno, un poco qué pensás de todo esto. Te tiré ahí un jabón, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, mira, lo del marco familiarista, sí, claro, me resuena fuerte y al mismo tiempo pienso que también como que nos estamos reapropiando de algo que se nos ha negado, ¿no? Y entonces como de alguna forma pues nos reapropiamos de eso, pero efectivamente, ¿cómo hacer para desbordar esas cosas? Y yo creo que las desbordamos, ¿eh? Que las desbordamos. Tal vez nos falta como darnos cuenta de hasta qué punto lo estamos desbordando, ¿no? Tal vez cuando analizamos y decimos, no, esta es mi familia, es ahí cuando la volvemos a meter en la cápsula, una cosa que no necesariamente estaba sucediendo así, ¿no? Entonces, la cuestión del disciplinamiento dentro de las comunidades, claro, siempre va a ser distinto, ¿no? Eso tampoco lo olvidemos. O sea, siempre va a ser distinto lo que pasa fuera de la hegemonía, aunque se parezca, pero el hecho de que pase fuera, ahí ya suceden otras cosas necesariamente, ¿no? Pero lo digo como para tranquilizarnos en ese sentido, porque si no, efectivamente es que parece que todo el rato estamos como redundando sobre lo mismo, ¿no? De trayendo de lo que veníamos huyendo, reorganizándolo de esa familia, de esa manera. Y eso, o sea, es el mismo mecanismo del sistema, o sea, eso no es que seamos nosotros, que es que, o sea, hay toda una estructura sistémica que hace. Yo pongo siempre como ejemplo de lo que es un sistema, pues en ese recorrido mío, ¿no? De tener que entender qué narices era todo esto. Como ejemplo del sistema yo siempre pongo el reloj, que es como el sistema, te diría, el sistema que se ha quedado con el tiempo. O sea, el sistema de contar el tiempo, que sería el reloj, el calendario, etcétera, que es una fórmula que hemos decidido que sea así sin más, bueno, es un plural un poco generoso, han decidido que sea así, se ha quedado con el tiempo. Entonces, si intentamos pensar qué es el tiempo, solamente vamos a poderlo pensar en términos de horas, de días, de meses, y nos va a costar con mucho salir de ese marco de significado, ¿no? Y entonces el sistema es eso lo que hace, o sea, es tan complicado porque se queda el significado de las cosas y no consigues como pensar fuera de eso, ¿no? Te da el marco, te da el marco, te da el marco, te da todo, o sea, el marco realmente no es un marco y otro marco, no, el marco es donde tú estás dentro y no ves fuera, ¿no? Por eso es tan complicado el sistema, porque incluso viéndolo lo reproduces todo el rato, está por todas las esquinas, se vuelve a meter, y no hay otra cosa fuera, además, ¿no? La cosa fuera hay que construirla, no sabes muy bien cómo, ¿no? Entonces, ¿qué te iba a decir? El tema de la agenda emocional. A mí me resuena fuerte esto que decías de Violeta y de cómo van los vínculos más allá de lo humano. Yo estoy en concreto con el tema de hoy, y hoy en concreto lo estaba pensando así claramente, el tema de la tierra como el territorio, ¿no? El territorio aterrizado. Yo estoy con la cuestión de los eólicos así como muy obsesionada y como tratando como de llamar la atención a otros movimientos sociales, de decir, o sea, sin el territorio, sin la tierra que estamos labrando o no labrando, o sea, no sirve nada, ¿no? Y está todo relacionado. Entonces, efectivamente, o sea, como salir de esa cosa, es un poco como lo que decía antes de la clase, ¿no? Cuando empezamos los feminismos y, jolín, los feminismos ya cuánto recorrido han hecho en ese sentido, ¿no? Y cuánto hemos aprendido desde ahí en ese sentido, ¿no? Pero
ponemos el foco en una cosa para poder saltar desde esa cosa, no para quedarnos en esa cosa, ¿no? En el Estado español hay algo que yo llamo así como con broma, porque para echarnos unas risas ya un poco a veces, el feminismo del género, porque es que, o sea, empieza y acaba en el género y de ahí no sale. Y a mí, claro, el género me interesa para que sea un trampolín para desde ahí ver todo, ¿no? Y verlo todo como herramienta de nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy totalmente también, claro, en esa línea y me resuena fuerte de que todo este pensamiento y todas estas cosas y todas estas vivencias que tenemos que tienen que servir para mucho más allá de quienes somos y para mucho más allá de nuestro presente y al mismo tiempo que sea desde nuestro presente y desde un lugar situado porque no hay otra. Todo lo demás es desastre, lo sabemos. Bueno, Brigitte, nada, un gustazo poder charlar un ratito con vos, hacerte esas Igualmente, preguntas, igualmente. un placer enorme escucharte. Quedan un montón de cosas, pero estamos más o menos en el tiempo. Y nada, gustazo, estamos todos muy felices y agradecidos. Igualmente, un placer. La próxima esperemos que en vivo. Ojalá, ojalá.